Una vez más, aquí estamos con ustedes para estudiar juntos la lección número 9 del estudio de la escuela sabática de este trimestre sobre Apocalipsis. La lección 9 tiene por título Satanás y sus aliados. Recuerdo que en el capítulo 12 hicimos referencia al dragón. Esa fue la visión que se le presentó a Juan, el gran dragón. Y más adelante le describe como serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y este dragón, usando la mentira, su cola, ha hecho mucho daño, sin duda alguna, a los seres humanos, las criaturas de Dios. Y no se quedará de brazos cruzados. Lo que nos dice el capítulo 13 de Apocalipsis es que Satanás usa otros elementos, otros poderes que se vuelven aliados a él para cumplir sus propósitos, su estrategia. En el capítulo 13 comienza haciendo alusión a una bestia. Debemos recordar que el libro de Daniel también presenta 4 bestias. Esa palabra bestias no debe ser mal tomada. Realmente no es una uso despectivo el que tiene la palabra, sino que se refiere a poder, autoridad. Pero las bestias que surgen del libro de Apocalipsis, al menos la primera, es una bestia en cierto sentido indescriptible. Tiene muchas características que van más allá de una bestia normal. Eso quiere decir que hay un poder combinado, no solo político, sino también religioso. Esa bestia que surge del mar, el mar representa muchedumbres, así que es un surgimiento, es con poder, pero apoyado, aplaudido por la multitud. Ese poder, que bien sabemos nosotros representa a una combinación de la Roma pagana y la Roma papal, será un elemento que ayudará al dragón a hacer tanto daño como sea posible. Inclusive, cuando dice el capítulo 12 que el dragón estaba allí parado frente a la mujer para que cuando naciera su hijo devorarlo, en fin, no fue el dragón, sino esta bestia representada por Roma que estuvo allí para cumplir su cometido. Ahora, ¿qué podemos decir de las actividades de esta bestia que surge del mar? Como usted lo ha mencionado, la historia lo demuestra que de las ruinas de Roma imperial surge la Roma papal. Y aquí encontramos a un poder blasfemo. Y recordamos que cuando Jesús perdonaba pecados, cuando Jesús decía, yo y el Padre uno somos, decían blasfemia, porque como tú siendo hombre te haces Dios. La blasfemia está relacionada con atribuirse características que solo le corresponden a Dios. Este poder que surge del mar es un poder perseguidor, porque dice que persiguió, y en Daniel nos habla también de las características del cuerno pequeño, que es el mismo hombre de pecado que menciona el apóstol Pablo en Tesalonicenses. Así que este poder está directamente en oposición contra Dios, y es decir, está aliado con el dragón en su batalla final contra los hijos de Dios. Lo que también nos muestra es que este poder recibe una herida de muerte, y sabemos en la historia que durante el periodo de del 538 al 1798, este poder oscureció el mundo, persiguió, destruyó, y luego bajo el general Luis Alexander Berthier, ahí el poder perseguidor, pues el representante de este poder es llevado cautivo, muere en cautividad, recibe una herida como de muerte, y este poder imita la obra de Cristo. Así es. Hay muchos detalles que se pudieran decir de esta bestia, pero hay otra bestia que también surge y se menciona aquí en el capítulo 13. ¿De dónde surge la segunda bestia?
La segunda bestia surge de la tierra. Es interesante que hay algunos contrastes con esta primera bestia, en comparación de esta segunda. Vemos aquí en Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. La primera bestia salía del mar, esta sale de la tierra, y esta tiene una apariencia como de un cordero. Todos sabemos que el cordero es símbolo de Cristo. Por lo tanto, este poder del tiempo del fin tiene una apariencia semejante a la de Cristo. ¿Qué más podemos saber? Este poder surge en un territorio que protegió a la mujer. Esta bestia surge de una potencia mundial después de que la bestia del mar recibiera la herida mortal durante esos sucesos de la Revolución Francesa. Y estamos hablando de la Revolución Francesa como 1790s, y entonces hay una nación que surgió alrededor de esa fecha. Elena de White, pues ella aclara también allí diciendo: la aplicación del símbolo no admite dudas, una nación y solo una satisface las especificaciones de la profecía. Señala a los Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos, a pesar de que en esos tiempos no parecía que tendría tanta influencia, hoy en día es una influencia total en todo el mundo y aparenta, ¿no?, ser algo inofensivo, cristiana, pero en algún momento asumirá ese papel de perseguidor. Estados Unidos. Hablar como dragón. Hablar como dragón. Y será un aliado de ese dragón. ¿Qué decir de la imagen de la bestia? Bueno, la imagen de la bestia. Si hemos llegado a los puntos claves donde se nos muestra al dragón, la primera bestia que surge de la tierra, que representa un poder político, religioso, y luego vemos la segunda bestia que surge de la tierra, encontramos aquí estos 3 grandes poderes y vemos que la segunda bestia se hace una imagen de la bestia. De la primera bestia. Entonces, eso es como cuando nosotros tenemos una foto, ¿no? Y luego nos hacemos una imagen de esa foto. Y sabemos que el primer poder unió lo religioso y lo político. Y usó la fuerza política para perseguir durante la Edad Media. La iglesia directamente no desenfundó el arma, no, pero ordenó, avaló, autorizó la muerte de decenas y miles de cristianos. Ahora, que la segunda bestia se haga una imagen de la bestia, está claro que el poder religioso, es decir, el cristianismo, que ha renunciado a las verdades de las escrituras, a la sola escritura, el cristianismo que por una época defendió la reforma en los Estados Unidos por las iglesias representativas, se una al poder político para asumir prerrogativas que solo le corresponden a Dios y coartar la libertad religiosa. Entonces los Estados Unidos de Norteamérica se habrá hecho una imagen de la bestia, y el poder político junto con el poder religioso usarán sus fuerzas para perseguir a quienes se opongan a esa falsa búsqueda de la paz, coartando la libertad de culto. Esa es una de las grandes estrategias del dragón, sin duda alguna. ¿Qué tiene que ver esto con la marca de la bestia? Con la marca de la bestia. En Deuteronomio 6:8 dice la Biblia: y atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Tenemos ese contexto histórico en el cual una marca en la mano, o sea, algo en la mano, algo en tu frente, tiene que ver con acciones, tiene que ver con pensamientos, tiene que ver con maneras de pensar. La marca de la bestia no es una señal visible, no es un chip tal vez que nos ponen en las manos o algo que aparece, ¿no?, en algunas noticias o algunas personas que dirían. Pero la marca de la bestia es más bien una manera de hacer las cosas, es fidelidad a alguien específico y obedecer cierta cosa. Nosotros vemos que en Apocalipsis 14:12 la Biblia dice: y aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Las cuestiones decisivas en la crisis final que vamos a pasar
tiene que ver con guardar los mandamientos de Dios. Y nosotros vemos en ese mismo capítulo 14, vemos que el sábado tiene que ver muchísimo como esa señal. En Ezequiel 22, y le di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. La marca de la bestia implica la sustitución de un mandamiento de Dios por un mandamiento humano. Así de simple. Es acerca de obedecer a Dios antes que a los hombres. Si Dios me ha dicho que debo actuar de cierta manera, nosotros debemos obedecer a Dios antes de a cualquier otra persona. Y por eso la marca de la bestia, dice aquí también en otros pasajes, la marca de la bestia es el día de descanso papal, cuando se ponga en vigencia el decreto que ordena falsificar el sábado, y el fuerte clamor del tercer ángel amoneste a los hombres contra la adoración de la bestia y su imagen. Entonces los que continúen aún en transgresión recibirán la marca de la bestia. La marca de la bestia es desobediencia de lo que Dios ha mandado. Tenemos que tener mucho cuidado. Podemos resumir entonces la lección de esta semana, que lo que está en juego aquí es fidelidad, obediencia y adoración. Hay una marca de la bestia que bien podemos decir, como estudiamos, representa el domingo y la desobediencia a un mandato de Dios. Pero por el otro lado está el sello de Dios. Y el sello de Dios es el carácter de Dios implantado en nuestras vidas y que nos hace obedecer. Que obedeceríamos. Lo que dice el cuarto mandamiento es el sábado, el día de reposo. Mis amados, Dios nos bendiga. Que nos mantengamos de su lado. Recuerden, ¿a quién adoramos? Si adoramos a Dios, le obedeceremos. Porque a Dios se le adora de acuerdo a lo que Él ha dicho en su palabra. Que Dios nos mantenga fieles, firmes, ante las acechanzas del enemigo. Que Dios te bendiga al estudiar esta lección en profundidad. Es nuestro deseo y oración.